qué bueno, qué bueno. Diana, si vas manejando con mucho cuidado, ahí vamos acá la foto, en esta. Ya los tengo. Muchos solamente se va a ver su nombre, pero todos bienvenidos. Las siguientes páginas ya nada más me da los nombres, también los voy a tomar, son importantes. De repente creo que las aplicaciones no permiten abrir la cámara o consumen demasiados datos. O por qué no, compañeros, ojalá que sí estén por ahí, ¿eh? Que no se me hayan ido y ahí nomás nos hayan dejado el nombrecito. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Recuerdan la importancia de que debemos de aprender lo que se debe de hacer. Nadie podemos hacer algo que no conocemos. Y eso parece incluso tremendamente lógico. Queremos compartir con ustedes en estos espacios de tiempo. Voy a ver si ya se me tiene permitido el uso de compartir pantalla para compartir con ustedes un tema que es por demás necesario tocar, que es las situaciones de estrés y cómo lidiar con ellos durante este tiempo de pandemia. Lo vamos a hacer de manera directa con los materiales de ELNEC Internacional. Vamos a trabajar con los subtítulos que estoy ahorita aquí configurando para español. Avísenme por favor si la doctora Chavira estuviera ya conectada y si tenemos que darle paso para su No, presentación. De todos modos, esto lo vamos a ver. no, hasta la 1:30, a la 1:30 está bien. Cierto, ya me habían dicho. Entonces, regálenme un segundito para configurar las opciones. En el Inter, por favor, ¿alguna pregunta que tengan hasta este momento? Probablemente yo no tenga la respuesta si son de los temas muy específicos, pero se las haremos llegar a los Train the Trainers. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario, sugerencia? O hemos estado transmitiendo a ustedes una información extremadamente precisa o en mucho probablemente no nos estemos haciendo entender. Platíquenme, por favor. ¿Tenemos algo, enfermera Margarita Gina, en los... tiene una pregunta. Sí, Margarita buenas Dávila. tardes. Sí, Buenas tardes, buenas tardes. Margarita. Bueno, yo me quedé hace rato con la duda del correo al que tenemos que enviar las cuartillas con los resúmenes de los módulos. No sé si nos van a hacer llegar por el chat, porque lo he buscado y no lo he encontrado. No sé si ya son muchos mensajes y lo brinqué. Margarita, gracias por la pregunta. Aún no lo hemos colocado. ¿Qué cree, Ok. Margarita? Que esta situación de la tecnología me sacó un rato y entonces entre que búscale y búscale, pues ya no le pusimos ahí. Pero Ok, enseguida voy a gracias. colocarles el correo cuando yo me termine de pelear con cosa de la traducción directa del video. Pero en lo que yo me peleo con esto, ¿qué les parece si ustedes van anotando? El correo es elnec, E-L-N-S, elnec, ELNS, punto, Latinoamérica, Creo que esa lo tenemos, ¿no? arroba, gmail.com. Probablemente ese es el correo que ya ¿Lo puedes tienen. repetir? Con todo gusto. De hecho, lo voy a anotar ahorita en el chat, pero también para ir generando de su atención. ¿Son todas Entonces, mayúsculas o mayúsculas y minúsculas? todas minúsculas, Carmen. Ah, ya vi. Todas minúsculas. Todas minúsculas. Ah, ¿ya lo pusieron? Ya. Ok. Ya los tenemos ahí. Okay.
Ay, esto, o son los subtítulos o soy yo, ¿eh? Porque nomás no le atino. Ya le había atinado, oiga, ya lo tenía listo. Me voy al color de fondo. Y aquí es donde quiere uno que los hijos estén cerca, ¿verdad? Para que le terminen resolviendo a uno. A veces que nada más es... Ok. Ahorita lo vamos a configurar. ¿Alguna otra pregunta que tuvieran? Voy a colocar también en el chat las especificaciones para poder obtener el folio internacional. Esas van a ir ahí por escrito. ¿Sí? Ok, voy a ir a la traducción automática, ya casi, nada más que por alguna razón, hace ratito lo puse yo en español y lo pasó en otro idioma aquí ya cuando estaba. Entonces, vamos a darle ahí al español. Ya, listo. Muy bien, entonces, me regreso. Voy a comenzar a compartir pantalla con todos ustedes. Sí, que no pudo comentarse, nos dice Mariela, que no pudo conectarse, el ingreso, la información que requiere. Vamos a colocarla en un ratito más. Y que alguien solo escuchó lo de enviar cuartilla. También lo vamos a colocar. Voy a comenzar a compartir pantalla y audio con todos ustedes en el tema que ya comentamos. El autocuidado de las estratégico para lidiar con el estrés y la fatiga por compasión en estos tiempos del coronavirus. Trabajemos con este video, compañeros. Les suplico, por favor, lo voy a poner a funcionar en un momentito. Les suplico, por favor, que en el chat me vayan ustedes colocando sus dudas. Aproximadamente cada 5 minutos voy a pausar el video y vamos a trabajar sobre el material que se hubiese transmitido. ¿Estamos de acuerdo? Aquí vamos. Comparto audio, eso sí lo sé hacer. El sonido. Me avisan, por favor, en caso de que no se visualice o no se escuche. Brief overview of self-care strategies to deal with moral distress and compassion fatigue. We're so glad you joined us. ¿Puede subir el volumen de su reproductor, Leti? Some of our slides that we've used Claro que sí. in our ELNIC core curriculum for nurses who are providing palliative care, as we think many of our slides would be really helpful to those of you who are taking care of patients during the challenge of this coronavirus. So to begin, we want to emphasize the fact that to be able to really take care of yourself, we as nurses must come together and support each other and our colleagues. We're experiencing tremendous moral distress, compassion fatigue, burnout from the challenges that we've been facing the past 4 weeks or so with the escalating numbers of patients with COVID and those who are actively dying. We've recognized that the nurses desperately need help to be able to take care of themselves if they're going to be able to continue to take care of these patients and families that are struggling during this entire pandemic. What do we know? Well, we know that there are tremendous hazards in the helping professions. We know from our palliative care world that lots of emotional energy is spent taking care of patients who are experiencing physical suffering, emotional suffering, spiritual angst, and certainly needing end-of-life care. And as we witness those patients who are coming to the end of their life and the families that are grieving the loss, there's no question that a tremendous amount of a virus that is rampant across the country,
We are scared as healthcare professionals because of the lack of PPE. We're putting ourselves and our family care of these patients. We're struggling emotionally with the problems with equity among treatment options, certainly seeing some hotspots needing more equipment than maybe they're able to get. And we're also really struggling and suffering with interacting with families that are unable to be with their loved ones at end of life. That's something that we've never had to witness before, and we haven't had to come up with creative solutions to try to help those families deal with this ever before. And that is a tremendous amount of energy that's taking a toll on us as nurses in the helping profession. And so we ask questions about how are we getting by? How are we doing this? And are these hazards, causing us to certainly experience compassion fatigue, burnout, moral distress, or, all of the above? And for those of you who are wondering what compassion fatigue is, it's certainly this overwhelming sense of fatigue. It's physical, emotional, and spiritual, and it comes from continuous self-sacrifice and prolonged exposure to difficult situations, which is every bit what the coronavirus experience is now for those of you on the front lines. And as a result, we find it's really difficult to nurture, to care for, to love others, and to certainly empathize with others who are suffering. Burnout is a little different in that it's usually triggered by the workplace demands, which of course right now are huge. We're having to work with staffing limitations. Some of our own coworkers are getting sick, and so the patient to nurse workload is changing. Some of us are being even taken from our usual units of care and moved to other sites for clinical practice in areas that maybe we're not even familiar with. So huge workplace demands. And as we talked about earlier, lack of resources and organizational policies, including those that we have to honor and respect in terms of safety, that really have caused us to have symptoms associated with burnout. And the pandemic is also contributing to moral distress. Moral distress is something that we suffer when we're having to act in a way that's in direct opposition to our own values and beliefs. And people are having to do this right now. You're being asked to be at the bedside when family members can't be with loved ones who are actively dying. You're asked. Que vamos a detenernos aquí. En el 2030 harán falta más de 165. Nos detenemos aquí, compañeros. Alguien, por favor, de ustedes participantes, que esté o hubiera estado en las unidades de atención COVID, que nos pueda apoyar. ¿En qué nos va a apoyar? Desearía mucho que, si es de su interés, nos comparta su experiencia dentro de estas unidades de atención COVID. ¿Qué experiencia? En el tema que estamos tratando, el estrés. El estrés emocional que ha causado en el personal de salud, la fatiga también por compasión. Tenemos dentro de todos ustedes participantes alguien que hubiese estado en las unidades de cuidado a pacientes diagnosticados con COVID. No tenemos a nadie. Yo, Marisa Bustos, ¿alguien me puede ayudar, por favor? Veo también aquí levantado. Si me ayudan habilitando los micrófonos, pudiéramos revisar, por favor. Está habilitado ya el micrófono, licenciada Diana Serrano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Diana. Diana, De aquí de Aguascalientes. de Aguascalientes. Compártanos, por favor, y le agradecemos de antemano, de lo que acabamos de escuchar, de la fatiga por compasión y el estrés emocional que ha llevado a los profesionales de la salud que han estado en la primera línea de atención de las personas que han sido diagnosticadas con la enfermedad de COVID. Compártanos, por favor, en este tema su experiencia, Diana. Y, por favor, finalice comentándonos si usted estaría de acuerdo con la información que nos transmitió la doctora Betty Ferrell en su video. Sí tuve la oportunidad de estar en un hospital de aquí de Aguascalientes en el área COVID. Recién inició la pandemia durante casi un año. En mi experiencia hubo desgaste emocional, por supuesto. Me costó trabajo reconocer que efectivamente el cansancio emocional sí es un problema. Principalmente, sí hablando del físico, principalmente el emocional, en cuanto a que la deficiencia de personal, la deficiencia de medicamentos, la deficiencia de conocimientos, esto llegó a agotarme profesionalmente porque yo sentía que la atención que estaba brindando pues no era la que el paciente merecía, ¿sí? Tuve conflictos con mi ética profesional porque, bueno, pues el no administrar los medicamentos porque no lo sabía, eso me generó estrés y bueno, siendo breve, definitivamente yo enfermo y decido ya no pude continuar, mi cuerpo ya no me permitió, entré en un estrés postraumático. Y desafortunadamente yo ya no pude acudir al hospital por salud mental. Y claro, porque en algún momento me sentí quizá, digámoslo, cobarde, pero bueno, reconocí que mi cuerpo ya no pudo con este estrés, y principalmente por cuestiones éticas. Yo sentí que ya no estaba brindando pues esa atención a mis pacientes. Diana, le agradecemos muchísimo que nos esté compartiendo esto. Yo me voy a permitir decirle desde lo más profundo de ser a ser, agradecerle por el trabajo que usted hubiera estado realizando en estas unidades. Una situación de desestabilización mundial sorpresiva que llevó al personal de salud a los extremos, definitivamente. Y que en el NEC Internacional, Ocupados y Preocupados, se desarrolló este módulo que contiene algunas recomendaciones para apoyar al personal de salud a reconocer estos factores de estrés emocional y buscar en la mejor manera posible el lidiar con ellos. Gracias por compartirnos. Vamos, por favor, a escuchar a la compañera Mesa Rodríguez Lucía. Por favor, gracias, Diana. Buenas tardes. Buenas tardes, compañera. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, la escuchamos. Ok. Bueno, pues la pandemia, como a todos, pues nos hizo tomar decisiones basadas en nuestros valores. Y yo creo que sin duda así fue para muchos. En mi caso, una gran mayoría de compañeros se fue de ¿cómo le llamaron a esto? De permiso, vaya. Entonces, nuestra área de trabajo disminuyó mucho, al grado de que hubo días en los que estuve yo solita trabajando para la institución. Cansados fueron muchos las decisiones que teníamos que en el área COVID, al menos en mi hospital, eran demasiados pacientes y muy pocos médicos. Muchas veces no nos dábamos abasto
para revisar cómo se merecía cada uno de ellos, y eso nos conflictuaba. En alguna ocasión, y en un paciente que tuve que intubar, que era de 120 kilogramos, no teníamos vía, era difícil, era un paciente difícil técnicamente hablando, y el paciente prácticamente estaba sin saturación. Entonces el estrés que se vivía en esos momentos, tanto para enfermería, que además era cambio de turno, o sea, ya estaban cansados. El equipo personal de protección, que al inicio era agotador, porque obviamente nosotros estábamos, no estábamos acostumbrados a trabajar en ese equipo, y pues era un desgaste físico impresionante, al grado de que no nos dejaba mover. Había compañeros que veíamos que no podían ni caminar por el mismo equipo, y porque pues ya tenían algunas alteraciones serias en la visión. Yo creo que fue un verdadero reto en el manejo de los pacientes por toda esa situación. Yo después de intubar ese paciente pues ya no respondió, terminó en defunción. Fue uno de mis primeros pacientes. El desgaste que eso conlleva, el no estar preparados para un paciente. Si de por sí un paciente fácil, técnicamente hablando, es difícil de manejar con todo el equipo, ahora un paciente obeso de 120 kilos, con una vía aérea difícil, con accesos venosos difíciles, sin medicamentos, con un ventilador que tal vez no tendría no sería el ideal para ese tipo de pacientes, una enfermedad tan agresiva como es el COVID. Fue verdaderamente un reto. Sin embargo, nos queda la satisfacción de que estuvimos al frente, siempre. Lucía, puedo notar en su relato un enorme reto durante todos estos tiempos. Nuevamente le agradezco enormemente todo ese esfuerzo que usted haya realizado en la atención de las personas que fueron diagnosticadas con COVID y que usted tuvo la oportunidad de atender en su centro de trabajo, así como a muchos, si no es que a todos ustedes, por el trabajo que han realizado durante todo este tiempo dentro del periodo de la pandemia. Recordar nuevamente que los cuidados paliativos se hicieron aún más visibles durante este tiempo de la pandemia, la enorme necesidad. Como pudimos escuchar en el video con Betty Ferrer, el estrés adicional, el que tuvo que tener el personal de salud cuando debían ser ellos quienes estaban al lado de la cama del paciente, de la persona, cuando estaban muriendo. Cuán enorme necesidad de tener conocimiento para acompañar en las horas finales. Y no solamente eso, las habilidades de comunicación necesarias para poder después, probablemente, aunque esa no es la labor de enfermería, la comunicación del fallecimiento de los pacientes o personas, pero para lidiar con todo lo que ello significaba. Estoy en este momento enviándoles a todos ustedes en el chat del Zoom el link del video. Este video lo pueden encontrar en YouTube, es de fácil acceso. Pueden activar ahí la traducción automática para todos aquellos que consideren que les pudiera ser útil en su acervo cultural para desarrollar aún mayores habilidades para la práctica de la atención en los pacientes, no solamente a las personas que sean diagnosticadas con COVID y lleguen a desarrollar enfermedades graves que los lleven a unidades de atención de salud, sino también para todo este estrés emocional que genera el solo hecho de ser parte de personal de salud que estamos atendiendo en los hospitales. Este tema de enorme relevancia se los dejo ahí en parte en el video de YouTube y va a ser un tema que podremos nosotros nutrir con todos sus comentarios, darles a ustedes un folio internacional de participación. Quisiera cerrar esto comentándoles que
primero que nada, reiterar el agradecimiento posterior. Muy importante, este siguiente bloque que vamos de conferencias está muy centrado al personal de salud, a cómo vamos a seguir lidiando con este tipo de estrés y las situaciones que se generan en la atención, cómo mejorar la comunicación, cómo establecer vínculos sanos para con los pacientes, los familiares, los amigos que están involucrados en la atención del cuidado paliativo. Entonces, vamos a seguir trabajando en este día. Ya me comí un minuto de la presentación de la doctora Chavira. Me parecía importante poder compartir esto con ustedes. Les sigo invitando, por favor, a que envíen sus preguntas, los comentarios en el chat. Vamos a buscar guardarlos para poderles contestar a la brevedad. Muchísimas gracias por su atención y vamos a continuar, por favor, con la doctora Chavira. ¿Listo? Ok. Ahora sí, doctora Chavira, ¿nos escucha? Doctora Chavira. A ver, tenemos unos minutitos en lo que se conecta. Si la doctora Chavira va a necesitar algunos minutos para conectarse, si no tuvieran objeción de que pudiéramos escuchar alguien más de ustedes que hubiese estado en estas unidades de atención a personas diagnosticadas con COVID. Ok, Marisa Bustos había levantado la mano a la 1:26. Marisa, ¿usted desearía compartir con nosotros? Claro. Hola, buenas tardes. Le vamos a tomar a la doctora Chavira. Ya está. ¿Le parece 3 minutos si usted nos comparte, por favor, Marisa? Usted necesite, mi jefa. Okay. Muchísimas gracias, doctora. Ya la vi aquí. Ya está. Ok. Vamos a escuchar, por favor, a Marisa. Marisa, por favor, compártenos. Hola, buenas tardes a todos. Yo creo que todos nos pasa, como mencionaron las compañeras, llegamos a un momento como de burnout, de no saber qué hacer con los pacientes. A mí me ha tocado estar en particular y en público, o sea, en unidades públicas, que la escasez de medicamentos o la escasez de material para brindarle una atención al paciente, pues es muy difícil. Aparte de tener estrés nosotros por no saber qué hacer o cómo ingeniárnoslas para darles atención adecuada a ellos, yo creo que también ver caras todos los días de nuevos pacientes, de ver que realmente ya no cabe la cantidad de personas que están contagiadas, es frustrante. Yo, por ejemplo, ahorita en la situación de unidades públicas, veo que cada vez hay mejor atención. Ya creo que se empezó a mejorar la cuestión económica con el inicio de este año. Pero, por ejemplo, cuando inició la pandemia fue totalmente un caos, porque no sabíamos cómo actuar. Ahorita, en la unidad privada, es feo regresar a los pacientes y decirles que si no tienen esa cantidad de dinero, pues no se les da la atención necesaria y se van a tener que dirigir a otros hospitales. Yo me encuentro en la unidad de triage respiratorio, en unidades privadas, y pues primero estabilizamos al paciente, pero si el paciente no cuenta con el recurso necesario, el paciente se tiene que dirigir a una unidad pública. Y pues son pacientes que no tienen el sustento económico ni tampoco tienen unidades públicas para poderse estabilizar. Entonces, yo creo que vivimos al día. Hay personas con las que sí cuentan el dinero económico y hay otras. Marisa, dígame. Marisa, aquí nos está tocando usted un tema bien importante que nos mencionó el doctor Roger Strong esta mañana.
en la primera presentación a las 8 y tantos de la mañana, donde los cuidados paliativos también, una situación a la que se debe de tomar atención es a las situaciones económicas de desgaste que se genera. Y si bien usted nos comparte estas situaciones por la atención en el medio privado, consideraría también que incluso la atención en unidades públicas de salud genera también un distrés económico que afecta no solamente al paciente, afecta a la familia, afecta a su entorno, y en ese entorno pues estamos el personal de salud. Marisa, le pido una disculpa por haberle interrumpido, pero usted nos ha dado unos datos también muy interesantes que deseo mucho que el resto de los compañeros que estamos asistiendo y participando en este día de trabajo de este curso internacional de ELNEC nos sean también de interés, y que permitamos y llamemos a toda nuestra atención todos esos factores, que abramos esta visión a todo lo que se genera en el entorno de la entrega de los cuidados paliativos a quienes lo necesitan. Y durante este tiempo de pandemia, insisto, soy reiterativa, se hizo aún más visible la necesidad de los cuidados paliativos a nivel mundial. Marisa, estamos un poquito cortos de tiempo, le agradezco. Vamos a darle ahora el uso de la palabra para que desarrolle su tema a la doctora Chavira. Pero Marisa, me gustaría mucho si usted me pudiera mandar en un mensaje directo algo más de esta experiencia que usted ha tenido en estas unidades. Muchísimas gracias. Claro que sí, gracias. Gracias. Doctora Chavira, adelante. Justo voy a tocar un poquito esta situación que nos comentaba ahorita la licenciada Marisa. Proyecto yo, ¿verdad? Gina. Ok, bueno, entonces ahora sí, a continuación, la atención paliativa virtual, necesidad imperante en tiempos de pandemia. Y bueno, la doctora Chavira es médico egresada de la UNAM, con certificación por médico general y en medicina paliativa. Por 7 años fue coordinadora del área de telemedicina y contrarreferencia de primer nivel de atención en cuidados paliativos en el INCAN. Es médico paliativista, realiza visitas domiciliarias y atención virtual a nivel nacional en el Mitagaré, con 9 años de experiencia. Actualmente atención a pacientes, a familiares con COVID-19, con más de 15 años de experiencia en la industria farmacéutica en Latinoamérica. Ahora sí, doctora. ¿Están viendo ya mi pantalla? ¿Están viendo la presentación, Gina? Sí. Solo ampliar un poquito. Sí. En modo presentación, si la puedo poner, doctora. Ahí se ve perfecto. Perfecto, listo. Excelente. Ok, buenas tardes a todos. Espero que esta plática venga complementando todo lo que se ha visto durante la mañana y que de alguna manera también puede ir respondiendo algunas preguntas que se han generado. Entonces, a mí me tocó hablar de la atención paliativa virtual en estos tiempos de pandemia, y mi trabajo durante el tiempo que estuve en cancerología, primero como estudiante de la parte de cuidados paliativos y después como médico al frente del área de call center y visita domiciliaria, pues me ha ayudado también al día y a entender qué es lo que está pasando pues en esta pandemia. Entonces, en general, que bueno, ya lo han visto, los cuidados paliativos, en general, lo que tratan de hacer es trabajar no solamente con el paciente, sino con la familia. Y la pandemia nos vino a invertir un poquito el orden de esto, ¿no? Normalmente el centro de atención y de trabajo es el paciente. Y durante esta pandemia,
en muchos casos se convirtió en lo contrario, porque no había manera de poder trabajar directo, estaban cerrados, y entonces con quien había que trabajar mayormente era con los familiares. Pero iremos viendo también estas combinaciones que se lograron durante la pandemia y que, bueno, se siguen haciendo, la pandemia no ha terminado, y que ahora nos ha venido a demostrar pues, los grandes cambios y la implementación que esto ha tenido. Antes de que yo pase a mi siguiente diapositiva, a mí me gustaría comentar un poquito de mi experiencia de 3 segundos en cuidados paliativos en el Instituto Nacional de Cancerología y la visión tan amplia que tiene y que ha tenido siempre la doctora Allende al respecto de los cuidados paliativos, porque irán leyendo y aprendiendo lo que se hace en todo el mundo, pero la doctora Allende todo eso lo ha aterrizado y lo ha hecho que finalmente se haga en México y en muchos casos se ha aterrizado de tal manera que se está adelantando a la época. ¿Y a qué me refiero? Precisamente a esta parte de la investigación y del trabajo con pacientes paliativos en la parte de call center, visita domiciliaria y atención virtual. Ya desde el 2012, ratificado 2014-2018, ya existía que en cuidados paliativos se puede atender a distancia y a través de un teléfono, de una manera virtual. Somos el único equipo a nivel nacional que en este momento tiene autorizado que se puedan hacer recetas y se puedan dar instrucciones a través de un teléfono. Eso es algo que la ley tiene que cambiar en este momento para el resto de los médicos que en sus atenciones virtuales no han podido hacerlo como una consulta virtual, sino ha sido más bien como un conocimiento o darle al paciente las posibilidades de tratamiento, pero no pueden dar tratamiento. En cambio, cuidados paliativos sí, está en la ley y eso, pues la verdad que es algo muy importante porque eso nos permitió tener todavía mucho mejor el trabajo con los pacientes. Ahí está. Entonces, ya nosotros desde hace años en la parte de cuidados paliativos, en la parte de atención virtual y visitas domiciliarias, ya teníamos el trabajo de estar vía call center atendiendo a los familiares y pacientes y al mismo tiempo poderles hacer visitas domiciliarias en aquel entonces, pensando de acuerdo a las necesidades de cada uno de los pacientes. Entonces, lo importante es que los cuidados paliativos no se resumían y se quedaron exclusivamente en el hospital. Íbamos más allá, por eso es algo que trascendía las 4 paredes del hospital y que nos permitía poder llegar hasta los pacientes. Y se los marqué aquí en rojo, donde vemos que las visitas domiciliarias se convirtieron en algo más allá de eso y que era la atención virtual, ¿no? Entonces, estas llamadas telefónicas, tanto de los familiares y el paciente hacia nosotros, o las salientes que nosotros dábamos como seguimientos, mensajes de texto, imágenes y correo electrónico. Y como les decía, todo esto ya lo tenemos nosotros prácticamente desde el 2012-2014. ¿Cuáles eran los objetivos? Precisamente que no se quedara en simplemente en poder atender al paciente estando presentes. Y algo que hace ratito preguntaba y que comentaba la doctora anterior, es que con esto teníamos un control a bajo costo, a pesar de que los cuidados paliativos es algo que los costos a veces se pueden incrementar. De esta manera, esta herramienta nos facilitaba tener un adecuado control de los pacientes, disminuíamos la presencia de ellos en los hospitales y al mismo tiempo los teníamos bajo control y eso hacía que los costos se fueran para abajo y que además finalmente estos pacientes estuvieran atendidos adecuadamente. Y entonces teníamos todas estas vías de salidas y entradas, ¿no? La teleconsulta, que era todo nuestro resumen, nuestra manera de trabajar, si se pueden dar cuenta, enfermería, nutrición, trabajo social, psicología, medicina, y todos
todos estábamos apoyando al principal, que era el paciente y los cuidadores. Y bueno, si se requería entradas y salidas, está puesto desde hace varios años precisamente en la parte de cuidados paliativos, en la norma. Y podíamos tener estas teleconsultas o estas visitas domiciliarias. Si era importante ir a verlo, pues íbamos a verlo, pero en caso de poderse atender vía virtual, pues era mucho más rápido y mucho más efectivo. Y pacientes que nosotros tenemos en toda la República, puede ser desde Oaxaca, Chiapas, cualquier parte, pues nosotros estábamos pues atendiéndoles sin mayor problema. Y pues teníamos ya de alguna manera algunos programas, las personas que estaban en el call center, los médicos en general de primera instancia, pero si se requería a cualquiera de los que vimos ahorita, pues hacíamos estas llamadas y les dábamos seguimiento, y esto hacía que finalmente no tuviéramos tantas personas en el hospital. Y podíamos dar este seguimiento muchas veces hasta por correo, o en algunos casos referíamos a hospitales de primer nivel o de segundo nivel según se necesitara, y en algunos casos pues ya en la consulta externa. Con toda esta experiencia que no tenía nada que ver con la pandemia y que no tenía nada que ver precisamente con el COVID, en cuanto empezaron a suceder las cosas con el COVID, pues esto pues todavía se fortaleció mucho más en el instituto, y se empezaron a tener pues más llamadas y más atención a los pacientes, tratando de que no fueran al hospital si no era necesario para que no hubiera contagios, y aquellos pacientes en los cuales estaban en el hospital, pues tratar de que fueran de regreso más pronto a sus casas. Claro que eso pues no necesariamente se puede lograr fácilmente, y las visitas domiciliarias pues prácticamente desaparecieron, aunque pues como les decía, en algunos casos todavía se podían hacer, pero ya muy limitados por el riesgo de lo que vamos a ver ahorita de los personal de salud, ¿no? Y entonces lo que nosotros nos dimos a la tarea era entender qué tanto la pandemia había cambiado la visión o el trabajo de los cuidados paliativos, principalmente, ¿no? Y lo que nos dimos cuenta es que hubo mucho mayor solicitud. En un principio, de hecho, parecía que había disminuido, pero los médicos se vieron sobrepasados porque había muchos casos que ya no podían ser atendidos por ellos, por la situación del paciente, que ya eran pacientes que de ser completamente sanos pasaban a ser pacientes terminales, y que lo que se requería era principalmente poder trabajar con los pacientes y sus familiares. Y eso nos hizo que este crecimiento, pues, de alguna manera enorme, pudiéramos nosotros trabajarlo, ¿no? Esto no nada más era atender a mayor número de pacientes, sino al mismo tiempo el tipo de pacientes, y como les comentaba, el algoritmo se había invertido. Ya no, el paciente en muchas ocasiones, en casos de paliativos, era como el primer contacto, porque no lo había, no se podía, o sea, sí se entraba a los centros de COVID, pero pues eran pacientes que muchas veces estaban intubados y que no se podía tener la relación con ellos, pero sí con la familia, pues para tranquilizarlas, para poder trabajar con ellas. Y algo también muy, muy importante es que empezamos a trabajar mucho más de cerca en poder apoyar al personal de cuidados paliativos, y también el apoyar a los médicos que estaban en el hospital, de tal manera que el médico también se sintiera pues apoyado, porque la realidad es que pues el médico está acostumbrado a salvar pacientes, y estos pacientes se les estaban muriendo, ¿no? Y se veían de alguna manera emocionalmente rebasados. Y en algunos casos, que es lo que vamos a ver, y que fueron casos como muy complicados y difíciles, era precisamente el hecho de que muchos de estos pacientes o no eran recibidos y que no habían sido atendidos apropiadamente, o rechazados, simplemente rechazados porque ya no había lugar en los hospitales y se quedaban en la calle y no había quien los atendiera. Y entonces cuidados paliativos, el que pudiera tener que atenderlos,
en sus casas, sabiendo que eran pacientes terminales, en los cuales de alguna manera pues, era muy complicado el poder asistir a ellos para no contagiarnos y que la familia también, también no se contagiara, ¿no? Y entonces esto hizo ver que la muerte, el morir, a veces estaba más cercano de lo que pensábamos. A veces pensábamos que los pacientes, pues al ser sanos, muchos de ellos hasta deportistas, porque no necesariamente como pensábamos en el principio que atacaba más a los pacientes que tenían alguna enfermedad como diabetes, hipertensión, cardiopatías, pues eran a los que les iba mal, sino que pues finalmente era algunos pacientes sanos completamente y jóvenes que se empezaban pues a morir y que además en muchos otros casos pues eran los que podían estar contagiando a las personas mayores, ¿no? Otra cosa que nos vimos muy rebasados y muy complicados y entraba en la pregunta de la doctora hace un momento, era que no contábamos con suficiente equipo, uno de protección para nosotros, dos, de protección para los familiares y además de medicamentos o de suministros que nos pudieran apoyar o ayudar para dar una mejor atención, ¿no? Entonces nos vimos necesitados en muchas ocasiones en no tener ventiladores y que estos pacientes pues requerían el ventilador y que pues muchas veces pues no podían ser atendidos o eran remitidos a nivel nacional, pues se acabaron no nada más ventiladores, sino los concentradores de oxígeno, los tanques de oxígeno y esto nos hizo además darnos cuenta de que en algunas ocasiones, desgraciadamente, se aprovechan esto que está sucediendo y se disparan los precios y eso hace que además entonces los recursos no nada más no existían, porque en muchas ocasiones no existían, y cuando existían estaban fuera de control de los precios y que eso hacía que pues no tan fácilmente estuvieran accesibles a los familiares y a los pacientes. Entonces, ¿qué empezamos a hacer y a trabajar? Principalmente, pues lo que se hacía era trabajar con el equipo de los médicos que estaban asignados a estos pacientes de cuidados críticos, tratando de ayudarles a tomar decisiones difíciles y que en algunos casos por la situación del paciente, que eran pacientes pues que difícilmente eran pacientes que se podían salvar, ¿no? En algunos lugares, en México no, y ya después sí, pero en el mundo pues empezaron a hacer hasta trasplantes pulmonares, ¿no? De estos pacientes que si no se hacía eso, pues prácticamente ya no había mucho que hacerles porque no tenían pulmones con cuales sobrevivir y tampoco los concentradores y todo el equipo que existía, oxígeno y las intubaciones y todo lo que había en el hospital, pues era suficiente para mantenerlos con vida. Y entonces lo que se empezó a tratar es que, por un lado, prevenir, que no nos contagiáramos todo el personal de salud, que eso era bien importante, y personal de salud implica hasta los que limpiaban, los policías que estaban al frente, porque pues todo el mundo se estaba contagiando y eso hacía que en lugar de facilitar el trabajo, se complicaba porque cada vez había menos personal que fuera a trabajar porque estaba ya también contagiado o con riesgo de poder contagiar a los pacientes. Algo que es muy importante que se debe de tomar durante esta pandemia y que también Cuidados Paliativos entró al rescate. Estamos hablando no nada más de los pacientes contagiados de COVID, ¿no? La gente a veces se centró y se sigue a veces centrando exclusivamente en la pandemia del COVID. Y lo que es importante es que entendamos que había pacientes, como comentaba yo, hipertensos, diabéticos, cardiópatas, nefrópatas, que tenían que seguir siendo atendidos en muchos casos en sus casas. No eran pacientes terminales y por lo tanto tenía que Cuidados Paliativos atenderles para mantenerles con vida y estar en mejores condiciones
para que en el momento que en los hospitales hubiera un lugar que se les pudiera atender, pues pudieran asistir, ¿no? Y entonces se reformuló todo lo que se hacía en cuidados paliativos, ¿no? Ya no era el cuidados paliativos tradicional, sino que en pacientes que probablemente no necesariamente fueran terminales, como todo el mundo piensa, sino se empezó a trabajar en pacientes en los cuales se requería el cuidado, la asesoría, el trabajo con la familia, el hacer que la familia estuviera más tranquila y que por lo consiguiente se pudieran tomar decisiones a veces muy complejas de tenerse que llevar a su paciente a casa y atenderlo en casa aunque no estuvieran los familiares capacitados, porque todo el equipo de cuidados paliativos estaba atrás, y todo el equipo, me refiero nuevamente, como vimos en un principio, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, ¿no? Haciendo un esfuerzo para que pudiéramos pues sostener a todo el país, y eso pues hasta a los mismos médicos que estaban al frente de la parte de COVID y de otros y de otras especialidades, ¿no? Tenemos pacientes oncológicos que se vieron pues con problemas de no tener sus quimios, o si no iban por el miedo a que si iban a contagiarse de COVID, y entonces ya el COVID era peor que tener la misma enfermedad, ¿no? Entonces empezamos a gestionar esto. Empezó, como les comentaba en un principio, pues no eran ni tomados en cuenta, o no se pensaba que el personal de cuidados paliativos tenía que entrar a centros COVID. Y ante esta situación, pues bueno, no todos los pacientes estaban intubados, o no todos los pacientes estaban conectados a concentradores o situaciones en las cuales hacía importante que el médico paliativista lo pudiera ver. Y entonces el médico paliativista también tenía que estar preparado y tenía que protegerse de no contagiarse, de tal manera que al entrar a estos centros de COVID pudiera dar su servicio. Y veíamos que hasta el área de psicología se ve altamente afectada por tener que entrar y que pues aprender protocolos que normalmente pues no manejan, porque ellos no manejan lugares de cuidados críticos, ¿no? De terapias intensivas, y aprender pues a cuidarse, a vestirse para entrar al COVID, a centros COVID, y de esa manera pues saber pues que no podían comer, que no podían tomar nada, porque pues no iban a poder salir ni al baño. Y entonces realmente fue un reaprender. Y con esto, una vez que el personal de cuidados paliativos logró aprender y reaprender, que como les decía en un principio de mi conversación, es un equipo que siempre ha estado educado para tomar decisiones rápidas y entrarle pues a la parte a veces mucho más complicada, pues le entraron y aprendimos. Y entonces pues ya veíamos enfermeras, psicólogos, médicos paliativistas dentro de centros COVID, ¿no? Y de esa manera poder presentar sus servicios y poder también llevarle pues tranquilidad o confort a la familia que estaba afuera, que no podía entrar, y que pues se tenían que hacer pues todas estas precisamente conferencias vía telefónicas, ¿no? Y entonces, ¿qué tipo de pacientes y familiares teníamos en cuidados paliativos? Los hospitalizados en terapia intensiva, que son los que acabo de platicarles, y en este caso, ¿a quienes atendíamos? Pues a los pacientes allá adentro, a los familiares a distancia, por llamadas telefónicas, por videollamadas, si el paciente ya estaba en mejores condiciones, que pudiera por lo menos hacer una cenita a sus familiares, y al personal de salud, como les comentaba, o sea, el personal de salud que pues se le morían los pacientes y que no estaban acostumbrados pues a esa situación, ¿no?
a quienes otros teníamos, pues a los pacientes hospitalizados terminales. Y estos son muy importantes, porque estos pacientes terminales, me refiero precisamente a pacientes COVID que ya no podían tener opciones en terapia intensiva y que ya no, probablemente ya no eran infecciosos, pero que tenían que fallecer en el hospital. Y entonces a estos pacientes, los que hacíamos era hablar, por eso si se fijan, invertí aquí el orden, puse a los familiares primero, entonces hablar con los familiares, hacer que los familiares estuvieran en conocimiento que su paciente ya no había más que hacer, prepararlos y entonces ver la manera que estos pacientes hospitalizados de terapia intensiva pasaran a una habitación en donde iban a poder estar acompañados de sus familiares y el personal de salud seguirles dando el apoyo y el paciente pues iba a ser atendido ya no en una terapia intensiva porque ya no era rescatable, pero que como siempre cuidados paliativos siempre tiene la última palabra, o sea, cuando todos los demás dicen ya no hay más que hacer, cuidados paliativos siempre tiene que hacer y siempre tiene que hacer porque tenemos que atender a todos y al mismo paciente a un bien vivir para un bien morir y a los familiares acompañados. Pero como les decía, tenemos pacientes que se iban a casa, pacientes que se iban a casa dados de alta, pues esos eran bonitos, ¿no? Porque se iban con recuperación, algunos con secuelas muy severas, muy severas que en la actualidad todavía seguimos viendo, pero algunos otros pacientes terminales, un poquito parecidos a estos que estaban hospitalizados, pero que se iban a sus casas porque la familia sabía que ya no eran contagiosos, en algunos casos sí lo eran, y que aún así aceptaban cuidarlos en casa para que tuvieran un buen final en casa y estuvieran acompañados. Y entonces en todas estas situaciones, pues estábamos atendiendo vía telefónica, vía WhatsApp, vía mensajes, pues a los pacientes, a los familiares de los pacientes. ¿De dónde teníamos pacientes? Pues como se podrán imaginar, pues el instituto tiene y la Ciudad de México tiene como los hospitales más grandes, pues entonces tenemos gente, pues que sí, que es de la ciudad, pero hay gente que es de los alrededores, pero hay mucho más gente que viene, pues como comentaba hace rato, de Chiapas, de Oaxaca, de Tabasco, y de zonas rurales en las cuales pues se les tenía que atender. Y por lo tanto, no nada más era el poderles atender localmente, sino que también era atenderlos a distancia, ¿no? En algunos casos, hacer que hiciéramos la evaluación del paciente a través de la telemedicina, hacer videollamadas, ver cómo estaba el paciente, qué era lo que el paciente presentaba en ese momento, determinar si había o no COVID en el paciente o en alguna de los familiares, determinar si el paciente requería de otro tipo de atención, hacer un diagnóstico a distancia y por consiguiente empezar tratamiento para estos pacientes. Y entonces que no vinieran al hospital, aún así si en algunos casos había problemas respiratorios incipientes, entonces pues que consiguieran oxígeno, que consiguieran concentradores y todo esto lo hemos hecho precisamente empleando las videollamadas, el teléfono, el WhatsApp, el correo, fotografías, de tal manera que a pesar de que el paciente y la familia estuviera pues en shock y estuviera con tanta situación, pudiéramos nosotros pues atenderles y poderles pues ayudar, ¿no? Entonces, ¿qué otras tipo de visitas por telemedicina se presentaron? Como les decía, no nada más son los pacientes COVID. Acuérdense que tenemos muchos pacientes no COVID, ¿no? En el instituto, pues todos los oncológicos y como les mencionaba, pues los nefrópatas, cardiópatas, diabéticos, pacientes que eran de alguna manera, tenían que ir al hospital a su consulta de rutina, a su visita de rutina y que no podían hacerlo porque estos pacientes temían o porque simplemente sus hospitales se habían convertido en hospitales COVID y entonces no había quien les atendiera. Y entonces empezaron a hacer estas visitas, o sea, entre comillas, por telemedicina, a distancia, por teléfono. Y poder discutir el tratamiento y el seguimiento
hacer reuniones familiares a distancia, poder platicar con los familiares, con el mismo paciente, explicarles la situación. En muchos casos, las familiares te hablaban y te decían, ¿sabe qué? Me acaban de batear a mi paciente de cualquier hospital, no hay, se está ahogando, ¿qué debo de hacer? Y entonces reunías a la familia a distancia y les decías qué había que hacer y cómo se tenía que llevar al paciente a casa y cómo ibas a tratar de ver si podías sacar adelante al paciente y si no, de todos modos, los ibas a acompañar para un bien vivir, morir. Y súper, súper, súper importante, y por eso lo tengo aquí en rojo, el soporte, acuérdense, a veces siempre, y por eso puse primero a los niños. Siempre pensamos en los adultos, pero los niños son bien importantes. Mamás y papás que se morían, niños que se quedaban solos, que tenías que trabajar con estas criaturitas y que había también adultos, pero a veces los adultos no estaban, o sí adultos y los niños eran los que estaban enfermitos y que no se los recibían en los hospitales. Y el personal de salud, pues que se veía tan afectado el saber que no habían aceptado pacientes y que no los habían recibido a pesar de que pues, requerían estar hospitalizados. Y pues para esto, pues algo bien importante es el soporte psicológico, el soporte espiritual. Eso nos ayudaba muchísimo en poder ayudar a que tuviéramos de dónde esta familia, este paciente, estos médicos tuvieran de dónde, pues ahora sí que agarrarse y poder salir adelante y darles mucha esperanza pues hacia esa área y la voluntad anticipada, ¿no? No hacer cosas que hiciera que el paciente sufriera y estuviera pues en más malas condiciones y sufriendo y no pudiéramos apoyarnos. Y otro tipo era precisamente el que había personal infectado de COVID, pero también había que el personal se infectara al ir a las familias. Como les decía, se disminuyeron prácticamente, casi desaparecieron las visitas domiciliarias y cuando se tenía que hacer, siempre se trataba de mandar a alguien de personal que ya hubiera sido infectado o cuando empezaron a haber vacunas, cuando ya estuvieran vacunados, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues en ocasiones las televisitas no podían ser suficientes si teníamos que dar recetas. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues al familiar del paciente lo hacíamos ir al hospital y se le recibía de tal manera que se le dieran las recetas. Si eran pacientes o familiares pues con COVID, con todo la protección, de preferencia no, pero pues en ocasiones pues, no había otra situación que atenderles, pero necesitaban estas recetas de medicamentos controlados o nosotros acercarnos de tal manera que supiéramos y no nos contagiáramos. Y como siempre, pues les digo, en el COVID, desgraciadamente, pues nos llevamos pues, a otras enfermedades, ¿no? Y siguió sucediendo y cada vez pues más, era que a veces por teléfono no era tan fácil, porque a veces estaban atendiendo al paciente, porque los horarios no coincidían de nosotros con ellos, porque a pesar de que sí, faltaba esta parte de suministro, tenían que conseguir los medicamentos, tenían que conseguir material de curación, dispositivos subcutáneos, y todo esto aunado con la disminución de personal, porque también el personal se enfermaba, porque también se tomaban guardias para no contagiar a todos y entonces empezaron a tomar estrategias que nos hicieran, pues de alguna manera ayudar a que no se acabara el personal y pudiéramos ayudar por más tiempo, ¿no? Y en muchas ocasiones, pues esta incapacidad, como les decía, de los pacientes que estaban con el respirador y los familiares a veces pues no querían irse a la casa, querían mejor ser atendidos en el hospital, pero pues a veces era más contraproducente. Y pues finalmente, pues todo el estrés que experimentaba, pues no nada más la familia y el paciente, sino el personal de salud, y que en este caso, cuidados paliativos tuvo que salir adelante con todo su equipo de psicología, de trabajo social, enfermería, médicos, psiquiatras, tratando de pues completar esa parte que tal vez el mismo personal de salud pues no estaba pues acostumbrado a trabajar, ¿no?
¿Y cuáles son los retos que hemos enfrentado en el call center? ¿No? Es adaptarnos rápidamente al uso de videollamadas, que les digo que pues, en el instituto, la verdad, con esta visión tan grande que tiene la doctora Allende, pues tiene tiempo que lo hemos venido haciendo, pero pues no es lo mismo que atiendas 10, 15, 20, 30, 50 llamadas en un día, 100 llamadas en un día, 200 llamadas en un día, con poco personal, ¿no? Y entonces, pues, había que atenderlas, había que ver que el personal estuviera sano y que pudiera, pues, atender a todo familias y pacientes, ¿no? A veces, ayudar y apoyar y respaldar a la familia en decisiones difíciles de tomar, ¿no? No es fácil ver que tu ser se está muriendo y que pues así tuviera cáncer y va saliendo adelante y se ha contagiado de COVID y que ya no tiene posibilidades de seguir adelante, ¿no? Y que el mismo familiar pues puede en un momento contagiarse, ¿no? Y el aumento de el tiempo que nos demandaban, porque no nada más era que eran más llamadas, sino el tiempo de esta comunicación para apoyar a la familia. No eran llamadas de 5 o 10 minutos, a veces podían ser hasta casi 20, 30 minutos, pues pudiendo, por un lado, pues apoyarlos, bajarles un poco la angustia y al mismo tiempo poderles facilitar estas decisiones y poderles pues ayudar a que su paciente y ellos mismos estuvieran pues, en mejores condiciones, ¿no? Y entonces, pues bueno, lo que hemos ido concluyendo y hemos ido viendo es que pues esta pandemia pues hizo que la carga fuera mucho mayor. En general, los médicos paliativistas cada vez somos más, pero pues jamás la cantidad que se requiere. Y si antes ya era faltante el número de médicos paliativistas y personal de salud paliativos, ¿no? Si médicos somos pocos, psicólogos pues mucho menos, enfermería, a pesar de que siempre son muchos, son pocos y para cuidados paliativos, con esa experiencia y la demanda pues ha ido en aumento, el personal de salud se ha ido mermando por esta parte de, pues, no nada más de enfermedad, desgraciadamente, en muchos casos los médicos también y el personal de salud se vio afectado, fallecimientos de los mismos. También el que en muchas partes no es tan fácil estas plataformas de teléfono, de video, de WhatsApp, y eso a veces te hace pues angustiarte, porque a pesar de que tengas tu manera de poderles apoyar, pues no tan fácilmente en estos lugares lejanos existe, y entonces teníamos que pedirles que buscaran en internet, que buscaran manera de comunicarse con nosotros y de alguna manera hacer nosotros contacto con los centros de salud, con los médicos rurales que pues también se vieron afectados y que pues de alguna manera nos pudieran apoyar pues a llegar a mucho mayor número de pacientes, ¿no? Y cuidados paliativos, pues en todo momento es presente, principalmente pues como este tipo de situación en la pandemia, que a diferencia de otras pandemias, o de otras infecciones o de otras enfermedades mayores, pues en este caso el problema que teníamos es que muchos de estos pacientes y familiares pues estaban falleciendo y en ocasiones teníamos que el mismo familiar fallecía por esta pandemia, o sea, se convertía en paciente antes que nuestro propio paciente y entonces eso pues hacía todavía más problemática esta comunicación y esta relación para poder tener pues una atención mucho más eficaz y poder de alguna manera pues también ayudarles a tener las decisiones compartidas. Eso no sucedió exclusivamente en México, ¿no? En México hemos tenido muchos problemas, pero esto finalmente también existe pues, a nivel mundial, pues es una pandemia, es algo que no se esperaba. Por momentos se empezó a tener como mucho más material,
pero pues médicos no los podíamos sacar de debajo de las piedras, empezar a capacitar más a los jóvenes, empezar a capacitar a más gente que nos pudiera pues apoyar, ¿no? La angustia psicológica que es, por eso les decía, los psicólogos han sido una parte muy importante, porque no nada más era para apoyar al familiar y al paciente, sino a los mismos médicos que estaban pues al frente de estos comunitarios, ¿no? Y al mismo tiempo esta parte moral que comentaba yo de un médico, de verse frustrado de no poder atender a más pacientes, por no tener un lugar donde atenderlos, por tener terapias llenas, hospitales llenos y saber que un paciente se había quedado sin atención, que probablemente podía haber sido atendido y haber salido adelante, pero que no contaba con eso, ¿no? Y una tasa de duelo sin precedentes, algo que aquí fue muy impactante, muy difícil, es que normalmente pues el familiar pues está cerca de su paciente al morir, ¿no? Y en este caso la mayoría de los pacientes, en un principio sobre todo, morían en las terapias intensivas, no solos, porque siempre habíamos médicos, enfermeras, psicólogos, en verdad hasta afanadores, gente que estaba ahí y les tendía la mano a estos pacientes y los acompañaba, pero no el familiar. Y entonces ese es el otro problema que nos hemos enfrentado, los cierres. Entonces por eso fue una de las maneras que se vio que al entrar cuidados paliativos pues, y sabíamos trabajar con el familiar, podíamos apoyarles a hacer mejores cierres, a pesar de que no estuvieran con su paciente y pudieran pues hacer un cierre de este ciclo, o algunos que se quedaron abiertos, pues conforme ha ido pasando la pandemia, les hemos tratado de ir ayudando a hacer el cierre de la mejor manera. Y el impacto pues en todos estos trabajadores de primera línea que pues no estaban acostumbrados a tener este número de pacientes y que pues se veían afectados y que no nada más era su situación con el paciente y la familia, sino con su propia familia, muchos de ellos no querer ir a sus casas para no contagiarlos o quedarse en el hospital de tal manera que pudieran atender a más pacientes o que simplemente se quedaban a dormir en los coches o en algún lugar o rentaban para no contagiarse y pasaban días, semanas y a veces hasta meses sin poder ver a sus propias familias. Y entonces, pues lo que hemos hecho, cuidados paliativos, pues entró así que al quite y es pues a fomentar el autocuidado, el apoyo, la supervisión del personal de salud, ver quiénes están quemados, quiénes están en esta situación de no poder seguir adelante emocionalmente, a veces no tanto física, que sí, físicamente es muy cansado. Si alguno de ustedes no ha estado, imagínense que toda la gente se queja de tener un cubrebocas y podérselo quitar en cualquier momento, y el médico y el afanador y la gente que está dentro de los centros de COVID no se puede quitar no nada más el cubrebocas, ni las caretas, ni el traje, durante por lo menos su turno, que son 8 horas, y si doblan turnos, pues más, no poder ir al baño, no poder comer, no poder hacer nada. Entonces, sí es un desgaste físico, aparte del emocional, y estar viendo que los pacientes pues fallecen, tratando pues de apoyarlos, ¿no? Entonces, se empezaron a hacer recomendaciones, ¿no? Necesidades básicas, o sea, tienen que comer, tienen que estar bien comidos, bien hidratados, tomar descansos, estar conectados con la gente de afuera, estar actualizado, porque esa es otra cosa, ellos estaban adentro dándole, pero pues había actualizaciones, qué hacer, qué no hacer, como qué se podía de alguna manera cambiar, cómo poder ayudar a sus pacientes, no nada más era estar darle, y que de alguna manera pues se les respetara y que se les reconociera su trabajo, ¿no? Y entonces, pues finalmente, pues lo que hemos visto, pues que son decisiones y atenciones muy complejas, lo que nos llevaron a ver en esta pandemia. La
demanda es muy alta para cuidados paliativos, lo cual pues nos va a ayudar en un futuro para poder seguir haciendo gestiones para que haya más personal de cuidados paliativos capacitado en general. Enseñarle a todos, ¿no? Que muchas veces ayuda en estos momentos mucho más que una medicina normal. El poder apoyar a las familias, ¿no? El que las familias entendiera qué estaba pasando y el que no podía estar con su paciente, pero que teníamos que trabajar esa parte espiritual para que tuvieran de dónde apoyarse y agarrarse para no verse tan lastimados. Y los problemas detectados, pues estas restricciones de las visitas, las restricciones de las familias, de los problemas éticos que se podían presentar, ¿no? Esta parte que les decía de los médicos, pensando que había a lo mejor alguien que no habían podido atender, pues no porque no quisieran, sino porque no había espacios, ¿no? Esta angustia también espiritual, no nada más de la paciente, de la familia, sino del mismo personal de salud, y la toma de decisiones que en muchas ocasiones era muy complicado. Y algo que se vio, que es muy, muy importante, y por eso lo pongo aquí en medio, es la comunicación. Y es algo que cuidados paliativos se puede jactar de que siempre ha sabido hacer, la comunicación, trabajar en equipo, no trabajo individual, trabajo con todo un equipo atrás de mí para apoyar al paciente y a la familia, lo cual nos facilita el poder estar en comunicación y salir adelante, ¿no? Trabajar esta parte del sufrimiento emocional, de la angustia. La pandemia hizo que esta carga fuera mucho mayor y finalmente se logró, así por eso lo puse grandotote, disminuir el estrés de pacientes, familiares y del personal de salud del hospital de cuidados paliativos para una mejor atención de los pacientes con COVID que pasaba al servicio de cuidados paliativos. Y bueno, pues el call center siempre dispuesto. Esta es un poco de la bibliografía. Y pues aún nos faltan muchas cosas en cuidados paliativos, como les decía yo, que era algo que ya existía, y pues ahora con el COVID y con estas secuelas, ¿no?, que tenemos, los cuidados paliativos toman mucho mayor importancia, pero algo que pues nos queda pues siempre a nosotros los paliativistas es que nada es imposible y que la vida es vida hasta que llega al final, y que siempre tendremos manera de seguir ayudando a los pacientes aún después de trascendidos, porque la familia se queda y es a los que tenemos que ayudar. Y bueno, pues esta es parte del equipo de cuidados paliativos que hemos trabajado, enfermeras, trabajadores sociales, residentes, médicos internacionales. Y bueno, algo que me encanta y siempre pongo es que justo cuando la oruga pensó que era su final, se transformó en mariposa. Entonces, siempre hay algo más allá que podemos hacer, y cuidados paliativos en eso se puede sentirse orgulloso de que siempre estamos ahí para tender una mano. Ahora sí, preguntas. Muchas Pues gracias, ya me pasé mi doctora tiempo, yo Chavira. creo, no sé. Justamente aprovechando que la tenemos aquí, que es justo la oportunidad en que nos pudo compartir toda esta experiencia que ha tenido a lo largo de esta trayectoria profesional que tiene, y que sabemos la experiencia y el camino que lleva recorrido. Quisiera aprovechar, aunque ya estamos un poquito pasados de tiempo, estamos encima ya del receso programado, aprovechar que está conectada, y si hubiera algún participante que quisiera preguntar algo a la doctora Chavira, me parece que es una excelente oportunidad para aprovecharla. Entonces estamos aquí pendientes. Yo también estoy viendo aquí a un ladito la computadora con la gente que está conectada. No sé si haya alguien que quiera plantear alguna pregunta, alguna duda hasta este momento. Ya los agarramos cansados y con hambre. Sí, creo que sí. Como ya es hora de la comida, seguramente tiene que ver. Pues parece que no tenemos ninguna manita levantada, pero la verdad que siempre es un gusto verla, doctora Chavira. Sigue siendo y siempre será parte de este equipo INCAN, aunque ahora está a la distancia. Y pues si no hay preguntas, a reserva de lo que diga la licenciada Leti Tejeda, que es coordinadora de este curso, la maestra Gina ya no pudo acompañarnos, por eso ahora entré yo a apoyar.
Sin embargo, está Leti, no sé si hay alguna otra indicación, si quieras retomar alguna cosa o quieres que pasemos al receso. Leti, ¿nos escuchas? Creo Mientras que se conecta Leti, nada más les digo rápidamente, cualquier cosa les voy a dejar aquí mi correo y bueno, lo tiene Cintia y en verdad lo que les podamos apoyar, no se sientan solos. Hace rato me dio pena oír a la doctora que se sentía angustiada de que, y pues sí, hay que trabajar con todos, ricos y pobres, y hay que apoyar a todos y tenemos para darles a todos. Y tender siempre una mano es muy, muy, muy importante, ¿no? perfecto, pues muchísimas gracias, doctora Chavira, por haber dejado el correo, por todo esto que nos comparte. La licenciada Leti está conectada, pero seguramente debe estar checando algunos detalles. Entonces, dado que hasta este momento no hay preguntas, vamos a pasar al receso y estén listos para el examen que va a ser regresando del receso y que pues, seguramente van a sacar 10 porque no hay dudas. Bueno, nos conectamos con los mismos datos de acceso. Vamos a tratar ahorita en este espacio que vamos a tener de ver qué tanto más podemos solucionar con base en todas las fallas que hemos tenido y pues que tenga un buen provecho. Nos vemos en un rato. 3:30 en punto, por favor. Provechito. Gracias. Listo, pues pueden cerrar sesión, ¿no? ¿Quieres que cerramos? No sé si gustas pausar la grabación y la dejamos abierta.